¿Sí? ¿Arrancamos? Vale. Muy bien. Pues nada, buenas tardes. Sé que es durísimo una sesión de estas a las 3, de cualquier cosa, da igual. Yo creo que todos hemos sido profesores y todos lo hemos vivido, ¿vale? Es la peor hora. Después de comer, después de un día ya de muchas charlas y tal, aguantar otra. Yo prometo ser muy rápido y que sea ideas que podáis llevaros luego a casa. ¿Vale? Eso es como mi promesa, ¿sí? Si mezclo a veces alguna palabra en catalán, es que normalmente mezclo catalán y castellano, pero ya me han dicho todo en castellano, no hay problema, pero algunas cosas se me pueden escapar. Vamos allá. ¿Quién soy? Óscar Secorún, del equipo de Google Educación en España. Somos un equipo pequeñito, pero nos movemos mucho. Tenemos a la mayoría del equipo en Madrid, tenemos un compañero que vive en Granada, yo estoy aquí basado en Cataluña. Hay una compañera también que se llama Cristina, que está por aquí delante del equipo de Google Cloud. ¿Vale? Y la diferencia entre educación y cloud es que no hay diferencia casi porque nos encontramos sobre todo en la zona universitaria, ¿no? En la parte universitaria tenemos ahí la colaboración, ¿sí? Para que veáis un poco de qué va el equipo de Google for Education, yo creo que si hay universidades que ya trabajáis con el ecosistema Google, pues es justamente eso lo que hacemos, ¿no? Trabajamos toda la parte de Workspace, que son el ecosistema de Google de colaboración, ¿vale? Desde el Drive, los documentos, las presentaciones, bla, bla, bla. Y desde que aparece la inteligencia artificial se incorpora dos herramientas que voy a preguntar si las conocéis, Gemini o Gemini, o Gemini, depende de cómo pongáis los acentos, ¿vale? Y Notebook LM, ¿sí? Notebook LM, todo el mundo la conoce, que levante la mano quien la conozca, Ya he visto que muchos iban a levantar la mano. Vale, hay gente que no la conoce. Bueno, pues ya os lleváis una herramienta aquí interesante, ¿vale? Vengo de una formación en un grupo de escuelas y había muchos profesores de escuela que no la conocían. Y cuando he acabado la formación me han dicho, me ha estallado la cabeza. O sea, tal literal, así, todo roto, que tengo que cambiar toda mi manera de hacer las cosas. Bueno, los que ya conocéis la herramienta, espero que os enseñe algunas cosas nuevas dentro de esta herramienta que ya conocéis y algunos truquitos que veremos, ¿sí? Lógicamente me dijeron, aquí los compañeros de la UOC, Ana, me dijo, y el equipo, me dijo, oye, es una reunión o es un evento donde hablaremos de datos, donde hablaremos de interpretaciones de datos, ¿sí? Yo soy ingeniero industrial de la UPC, representantes de la UPC por aquí, ¿hay alguno? Perfecto, de Let's Shape. Cristina també, ¿vale? O sea, dos industriales. Me gustó mucho, además, la parte estadística, la parte de datos. Trabajé como profesor de álgebra, geometría y tal. Entonces, me gusta toda la parte matemática, ¿sí? ¿Qué me pasa? Que cuando estaba revisando todos los datos, yo no trabajo con estos datos día a día. Entonces, vi tablas de miles de datos, ¿vale? Incluso algunos, había muchísimos miles de datos, que lógicamente son difíciles de interpretar y de trabajar, incluso de poder hacer una formación sobre esos datos, pero veremos cómo lo trabajé. Veréis que yo no tengo presentación ni tengo nada, lo que hago es ir improvisando y lo que quiero también es que si tenéis alguna duda que levantéis la mano y preguntéis. Me paráis en cualquier momento y lo hacemos colaborativo. De momento no estoy viendo a nadie que se esté durmiendo. Positivo, ya todos estáis muy bien, ¿vale? Son las 3 de la tarde, podríais estar medio dormidos. Vamos a intentar que no pase, ¿ok? Tenéis mi email aquí. Sí, mi primer apellido es Secorún, complicado. Mi segundo es Lupón, no sé cuál es más complicado, pero en Google, cuando decidieron cuál ponerme, me dijeron, pues te pongo el segundo porque creyeron que Secorún era el middle name. Entonces mi madre me dijo, muy bien, has escogido muy bien, y yo... Tienes razón, mamá. Todo por ti, ¿vale? Que se lo debemos todo a las madres. Molt bé, pues aquí estamos, ¿sí? oscarlupon@google.com si necesitáis cualquier cosa. Esta es una presentación heredada de otras cosas que no tiene nada que ver, ¿vale? Me voy de aquí. Y lo que voy a hacer es enseñaros, ¿vale? Una de las herramientas con las que hemos estado hablando. Hemos hablado de Notebook LM y hemos hablado de Gemini, ¿sí? No es un taller o no es una charla para que entendáis una sí, la otra no. Es para que veáis si estáis trabajando en el ecosistema de Google, ¿vale? Con las cuentas universitarias, y aquellos que no, que sepáis que se puede federar y podéis trabajar con Microsoft y con Google a la vez. Lo estamos haciendo con muchas universidades que se acercan a nosotros. Si queréis más información, yo encantado, ¿vale? Pero que sepáis que si tenéis acceso con la cuenta corporativa de la universidad a herramientas de Google, tenéis Notebook LM y tenéis Gemini para poder trabajar, ¿vale? Y vuelvo a retroceder a una de las frases que he dicho, la cuenta corporativa, la importancia de utilizar vuestra cuenta corporativa de la universidad. ¿Para qué? Para trabajar la privacidad y la seguridad de los datos, ¿sí? En Google, lógicamente, trabajamos con las cuentas comerciales, que yo creo que todos tenemos un Gmail, ¿vale? Eso va por un lado, Google se gana la vida vendiendo datos
Iba a decir traficando con datos. Chris, no lo imitas en ningún lado, ¿eh? Traficando con datos no lo he dicho. Vale, vale. Pero, lógicamente, las empresas de datos viven de eso. Pero en Gmail, digo, ¿eh? Cuando nos vamos a la parte de Google Cloud y a la parte de Google for Education, con las cuentas de educación que pertenecen a la rama de Google Cloud, ahí cambia por completo, ¿vale? No vendemos los datos para que luego los anuncios de me voy a no sé dónde de viaje y te aparezcan por todos lados anuncios y todo eso. Eso con las cuentas corporativas no se hace, ¿sí? Además, la parte de Gemini y de NotebookLM ha caído dentro de los core service de las licencias educativas. Eso quiere decir que con las licencias educativas, Gemini y NotebookLM están a la altura de privacidad y de seguridad, igual que Drive, igual que documentos, igual que presentaciones, igual que hojas de cálculo, igual que todas las otras herramientas de los core service de Google, ¿sí? Molt bé. Si queréis más preguntas sobre privacidad, etcétera, tenemos un equipo específico para ello, ¿vale? Y estamos ayudando, lo dicho, hay muchas universidades que ya trabajáis con nosotros y muchas otras que durante estos últimos 6 meses han preguntado, oye, yo quiero utilizar herramientas de Microsoft que ya utilizábamos en la universidad, pero quiero empezar con el mismo dominio, empezar a utilizar las herramientas de Google. ¿Sí? Se puede, ¿eh? Equipo técnico lo hace en un momento y lo trabajamos enseguida, ¿vale? Fijaros, los que no conocíais NotebookLM, es notebooklm.google.com, o si tenéis aquí, y si tenéis aquí la parte del waffle, veis aquí arriba, casi no se ve, ahora, veis aquí arriba esto de aquí, se llama gofre de Google o el waffle de Google, tocas aquí y entonces se te despliegan un montón de apps, entre comillas, o de páginas, y estará en NotebookLM, ¿sí? Si no, notebooklm.google.com. Muy bien, ¿de qué va? Va de un concepto que es muy interesante que se trabaje en todos los equipos, ¿vale? Y es muy importante que lo conozcamos, incluso estoy pensando en niños pequeños y en niños ya más no tan pequeños, ¿vale? Universitarios, que es el concepto de alucinación, ¿vale? Yo creo que todo el mundo conoce que las inteligencias artificiales alucinan y pueden dar respuestas que no son verídicas, ¿sí? Todos lo conocemos. Todos los modelos de las 3 grandes, vamos a hablar de OpenAI con ChatGPT, vamos a hablar de Claude, bueno, de Anthropic con Claude y de Gemini de Google, ¿vale? Todos los modelos de chat o modelos de inteligencia artificial tienen porcentajes de alucinación. En función de si tu prompt no es muy correcto, en función de lo que le estés preguntando, en función de muchas cosas, pueden incorporar datos en esa respuesta que son incorrectos. Y cuando estamos trabajando con datos, no la podemos liar, ¿vale? Porque si no estamos seguros de los datos con los que estamos trabajando, de los datos con los que estamos mostrando, no estaremos cómodos presentando esos datos en ningún lado, ¿vale? Ese es el concepto de la peligrosidad de utilizar datos en entornos donde puede haber alucinación. El taller de hoy también es para enseñaros cómo evitar ese concepto de alucinación o cómo reducir mucho el riesgo de la alucinación, ¿vale? NotebookLM por diseño es un RAG y por diseño es una herramienta que intenta evitar este concepto de alucinación y de invención en las respuestas que le estás preguntando, ¿vale? Si no lo habéis visto nunca, ahora abro uno vacío, aquí arriba tenéis crear nuevo, ¿vale? Y veréis que se divide en 3 zonas, ¿vale? La zona de vuestra izquierda es la zona más interesante realmente para empezar, porque es la zona de las fuentes. Y yo vengo de una formación a profesores de escuela y les he dicho, por favor, empezad utilizando vuestras fuentes fiables. Tienen que ser vuestras, históricas, o documentos oficiales. Ana me pasó un montón de documentos, ¿no? De hojas de cálculo, etcétera, con datos oficiales. Genial. Las subo directamente, son fuentes fiables, ¿sí? A los profesores universitarios les explicamos lo mismo cuando hacemos la Academia Gemini, que va sobre esto. Empezad con vuestros apuntes, con vuestros conceptos, todo vuestro, ¿sí? Si queréis investigar sobre algo, NotebookLM también os ayuda. Tenéis aquí en Añadir fuentes, cuando le haga clic en Añadir fuentes, ¿vale? Se abre esta User Experience, que es, oye, arriba, me gustaría que estuviera girado, pero como no soy diseñador de esto, ¿vale? Pero me gustaría que estuviera invertido. La parte de abajo arriba, la parte de arriba abajo. ¿Por qué? Porque empieza diciéndote, busca fuentes. No lo aconsejo yo tanto. Primero porque las fuentes que encuentre sí que el sistema dice que son webs fiables y que son fuentes fiables. Incluso puedes hacer que te busques solo en el Drive, ¿vale? Fijaros que aquí tengo un botoncito que me dice web, lo puedo cambiar y puedo decir busca en el Drive solo. O sea, incluso eso, si tengo mucha documentación en el Drive, le digo, oye, solo busca fuentes de mi Drive y ya está, ¿vale? Positivo. Pero no empecemos por aquí. Yo lo que suelo decir es, oye, esto es mucho más interesante. Empezar por la zona de subo archivos, subo webs que ya están validadas por mí o vídeos de YouTube que ya he visto y tienen contenido que me va a servir para mi notebook, ahora veréis qué es, archivos de Drive o texto copiado, ¿vale? ¿Sí?
podemos subir las fuentes y se acumulan a mano izquierda. Veremos uno que ya he hecho. No miréis a la zona central, está prohibido. Tenéis, perdón, que me han reñido antes y me ponía en medio, ¿vale? Pero fijaros solo que he subido una fuente, que es una de las tablas que Ana me compartió el otro día. ¿Puedes subir más de una fuente? Sí. Con las cuentas educativas, incluso las gratuitas, creo que puedes subir 100 fuentes distintas. ¿Es bueno subir muchas fuentes? A mí me gusta subir menos. Menos de 100, no, menos. Las mínimas posibles, para evitar interferencias entre las fuentes. Aunque luego os enseñaré cómo se puede evitar las interferencias, ¿vale? Pero lo interesante es entender que esto va a funcionar ahora como un cerebro, pero solo de las fuentes que le has subido. Ya está. Es como una inteligencia artificial para esas fuentes. Si hemos entendido esto, ya nos podemos ir a casa casi, ¿vale? Pero básicamente es eso. Fijaros que yo en este ejemplo solo le he subido una fuente que había, en catalán decimos un futimer de dadas, ¿vale? Había un porrón de datos, ¿vale? En estas fuentes, ¿sí? En esta no tantas, pero en las otras era increíble, ¿vale? Entonces, lo primero que hace NotebookLM es empieza a pensar y a desarrollar, empieza a entender la fuente que le acabas de subir y te hace una especie de redactado inicial, como una especie de intro, ¿vale? Y te dice, oye, mira, esto es rendimiento académico, satisfacción del grado X, entiendo que no pusisteis el nombre, del año 24-25, ¿vale? Y esta tabla detalla los indicadores de rendimiento académico, bla, 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 te da una descripción, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es la zona central? La zona del chat. Te hace una pequeña descripción, pero fijaros que yo aquí abajo me dice, haz una pregunta o crea algo. Hay una cajita aquí abajo, los del fondo no la veréis a lo mejor casi, pero hay una cajita aquí abajo que me deja escribir un prompt, me deja hacer preguntas, me deja hacer interacción. Las respuestas no se las inventa porque las toma de las fuentes. Es más, si yo le pregunto aquí, quiero que me digas la receta de un huevo frito, me dirá que no, ¿vale? Porque no está en las fuentes la receta del huevo frito, ¿vale? ¿Sí? O otros datos de otra fuente que no he subido, me dirá que no las tiene. No se las va a inventar, ¿vale? Podéis hacer la prueba, ¿eh? No la voy a hacer hoy aquí, pero podéis hacer pruebas de a ver si se inventa cosas, ¿vale? Y luego tenemos la parte de la derecha de la pantalla, ¿vale? Esta es interesante sobre todo a la hora de mostrar las conclusiones, a la hora de crear presentaciones, infografías, tablas, gráficos, resúmenes de audio, resúmenes de vídeo. Te crea un montón de contenido, para que lo veáis, te crea un montón de contenido en un clic. Claro, esto se lo enseñas a profesores y alucinan, ¿vale? ¿Cuántos profesores hay en la sala? ¿Hay alguno que también ejerza de profesor en paralelo? ¿Vale? Genial. Muy bien. Pues fijaros, si todos tenemos nuestras presentaciones del año 98 ahí acumuladas, del año 2004, del año todos, yo el primer culpable, ¿vale? PDFs antiguos, libros en PDF, yo he visto eso. El Callister de materiales, hay algún ingeniero industrial, pero el Callister de materiales, ¿no? Que era el mítico, 2 tomos, en PDF. Mira, lo tengo en PDF, vale, guay, pues lo puedes subir si quieres, ¿vale? ¿Qué pasa con todo esto? Que puedes crear todo de contenido, recursos, en la parte de estudio, que está a mano derecha de la pantalla, ¿sí? Y fijaros, resumen de audio, aunque no se vea con los 3 puntitos, resumen de presentaciones, resúmenes de vídeo, mapas mentales, informes, y luego tenemos la parte de tarjetas, que son flashcards, lo típico americano de peli, ¿vale? Cuestionarios, estilo formulario, y luego tenemos infografías, que les encantan a las profesoras de infantil y de primaria, se vuelven locas con las infografías, ¿vale? Y tablas de datos, ¿sí? Molt bé. La gracia de todo esto es que no es tocar un botón y que lo hace, ¿vale? Los que lo estáis viendo por primera vez, no es tocar un botón y lo hace, que si queréis lo hace, pero lo más potente es, y os digo 3 truquitos de Google, si veis un lápiz lo tocáis, si veis 3 puntos lo tocáis, y si ahora, a partir de ahora, veis una flechita como esa, la tocáis también, ¿vale? Siempre en Google, si pasan estas 3 cosas, tocad, ¿vale? Entonces, mira, aquí veo 3 puntitos, luego los toco, ¿vale? Voy. Pero veis, hay una flechita aquí, ¿sí? Voy a tocar la flechita del resumen de audio, que no tiene nada que ver con el ejemplo, ¿eh? No es el buen ejemplo, ¿vale? Pero toco la flechita y de repente se me abre una caja y me dice, oye, ¿cómo quieres este resumen de audio? ¿Quieres que sea información detallada? ¿Quieres que sea breve? ¿Quieres que sea crítico o de debate? ¿Vale? Y además, seleccionar idioma. Me han dado un puntero. Voy a utilizar el puntero. Y encima tenemos la opción de seleccionar idioma. Yo lo tengo puesto en castellano, en español, pero profesores, o si tenéis una reunión que alguien habla inglés o lo que sea, cambias esto al inglés y lo tienes en inglés. ¿Qué contenido? Todos los contenidos que os he dicho que se podían crear aquí a mano derecha. Todos. Alumnos chinos, alumnos que hablan árabe, alumnos de
Imagínate esto en infantil, primaria, secundaria, pero en la universidad tenemos grados que los damos en inglés, profesores que no tienen a lo mejor el nivel suficiente como para crear contenido en inglés, ¡pum! En un momento está hecho. Nosotros mismos, si tenemos que ir a un evento donde tenemos que presentar algo en inglés, en un momento está hecho. ¿Vale? Fijaros que hay más de 80 idiomas, si no me equivoco, ¿vale? Y es cambiarlo por aquí y ya está. Y luego tenemos la cajita mágica, que digo yo, ¿vale? Que es esta cajita de aquí, donde le puedo escribir un prompt para que sea muy detallado el resultado que va a hacer. Si quiero escribir un prompt donde me diga que este resumen de audio va a ser para una persona en concreto que va a recibir este resumen de audio y quiero que lo entienda de no sé qué, de no sé cuántos, lo hace. Y aquí no tiene mucha gracia, porque fijaros que incluso puedo seleccionar el número de fuentes o la fuente que voy a escoger. Como hay una, me dice que solo hay una. Pero imaginaos que yo hubiera subido 4 hojas de cálculo. Le puedo decir que el resumen de audio sea de una en concreto, de una fuente en concreto. ¿Vale? Que está muy bien también por lo que he dicho, ¿no? De evitar la interferencia de datos. ¿Vale? Que no te haga el resumen de las 4 hojas de cálculo. Di, oye, no, solo quiero el resumen de la primera. Pues la selecciono y ya está. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué pasa si tienes 100? Que es un lío entonces ahí buscar las cosas. Si tienes 4, 5, 10, puedes ir seleccionando. ¿Vale? Pero si tienes muchas, por eso os digo que bajéis el número de fuentes que pongáis en un notebook LM. ¿Vale? Porque luego cuesta un poco de manejar. ¿Sí? Muy bien. Insisto que aquí va un pequeño prompt o un gran prompt, como queráis. Y así con todo. ¿Vale? Así con todo. Fijaros que aquí tenemos presentaciones, resúmenes de vídeo, pongo cualquier cosa, da igual, lo veréis. ¿Vale? En cada una tiene sus cositas. Puedes cambiar el idioma en todas, pero en todas tienes tus cositas, ¿vale? Por ejemplo, informes, ¿vale? Más que cambiar el idioma, lo que te dice es qué tipo de informe puedes hacer, ¿vale? Te lo sugiere. La infografía, que es una especie de foto así PDF resumida, ahora la veréis, lo mismo, ¿vale? Se puede hacer más profesional, menos profesional, lo que sea, más para niños, menos para niños, vertical, horizontal, lo que sea. Yo he hecho unas cuantas, ¿vale? Que ahora os enseñaré para que veáis un poco el nivel y la calidad de lo que hace. Pero primero, quiero que también, se lo pasaré a la organización para que os lo envíe. He creado una web, y yo no soy developer, pero he creado una web con todos los ejemplos, todos no podré explicar, ¿vale? Por la hora ni por las... ¿no? El momento en el que estamos, ¿vale? Pero sí que he hecho más de 10 o 12 ejemplos sobre lo que me pasaron, que son unas hojas de cálculo con muchos números, que yo creo que todos estáis acostumbrados a trabajar en vuestros equipos, ¿vale? Y aquí he hecho ejemplos de, oye, ¿qué puedo hacer con estas hojas de cálculo y con Notebook LM o con Gemini? Os paso la web, os la explico en un momento, ¿vale? Fijaros, es una web, ¿vale? Bueno, lógicamente ya lo veis, ¿vale? Cuando los datos hablan, como de lo que va el tema, ¿vale? Y os he dejado aquí, por ejemplo, un ejemplo, ¿sí? Que dice, oye, utiliza esta hoja de cálculo, que es la del rendimiento y satisfacción de las asignaturas del grado X, que es la que estábamos hablando antes, ¿vale? Ese Notebook LM, y te dice que hay un ejemplo muy bueno que es de detección de anomalías en el rendimiento académico. Entonces, os he dejado un prompt ya hecho para que lo copiéis directamente y que lo podáis poner en la parte central, ¿vale? Para resolver eso que está diciendo. Dice, permite a un vicerrector o decano identificar de forma automática qué asignaturas presentan un desajuste crítico entre el éxito de los alumnos y su satisfacción con el método de evaluación para priorizar auditorías docentes internas. Hace este ejemplo. Te lo describe y dices, justo necesito este ejemplo. Copias el prompt, te vas al Notebook LM donde has subido esa hoja de cálculo, ¿vale? Copio el prompt, me voy a Notebook LM donde he hecho la hoja de cálculo de tabla 7, rendimiento y satisfacción, y fijaros que es el que puse aquí. Ayer ya hice mis deberes y ya hice todo, ¿vale? Para ir más rápido. Si no, se queda pensando un ratito y luego lo saca, ¿vale? Pero fijaros que aquí me da la respuesta. Me dice, hay 3 asignaturas del grado X que evidencian una contradicción metodológica crítica durante el curso académico 24-25. Voy a ir para abajo para que lo veáis. Se lee un poco desde el fondo, si no lo amplío, ¿eh? Pero básicamente aquí está la respuesta, ¿vale? Y me da toda esta respuesta. Os vuelvo a decir, no tengo ni idea de lo que me está diciendo, ¿eh? No trabajo de esto, ¿vale? Pero para que veáis que me ha generado las tablas, me detecta las asignaturas, me detecta los porcentajes y las variaciones, me dice el número de alumnos, lo comprobé, es cierto, no alucina, no se inventa los datos, ¿vale? Y luego tengo aquí toda la parte de resumen ejecutivo de alertas metodológicas, ¿vale? Y me da la respuesta de todas las asignaturas que está pasando, ¿sí? Y propuesta de preguntas críticas para los coordinadores. Si yo soy vicerrector o decano de esto y tengo que hablar con mi equipo, oye, me está ayudando a generarme todo esto. Y luego, cuando acaba la pregunta, cuando acaba la respuesta, me dice, ¿quieres que genere un gráfico comparativo de estas 3 asignaturas frente a los promedios del grado, bla, bla, bla? Y luego me da más preguntas por aquí abajo, esto me lo hace gratis, entre comillas, la herramienta. Estas 3 son gratis.
Si me inspiran, genial, toco y arranca. Si no, pues yo interactúo en el chat. ¿Se entiende? Y fijaros que hay una que es guardar como nota. Y esto es muy interesante porque si una de las respuestas me ha gustado mucho, lo guardo como una nota. Se guardan aquí. ¿Vale? Aquí. ¿Sí? Estas de aquí se guardan como notas. Me gusta la respuesta, me la guardo como nota y me la crea como recurso. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué la estoy guardando como un recurso? Primero, porque si yo cierro este notebook LM y se resetea y tal, se pierde un poco la parte central, no se queda guardada para siempre. Por lo tanto, si una respuesta os ha gustado, guardarla como nota. ¿Vale? ¿Por qué se resetea? Porque si es una hoja de cálculo viva, que lo es, porque es un Google Sheets, si voy actualizando los datos, mi notebook LM se refresca solo. Y esto es muy interesante, porque yo subo la hoja de cálculo viva, Google Sheets, la subo a mi notebook LM, mi equipo va trabajando en esa hoja de cálculo, pero yo cuando abra el notebook LM estoy utilizando la última versión de esa hoja de cálculo. No hay que subir versiones, no hay que hacer nada. ¿Vale? Es nueva era, ¿eh? No es versión 1.3 definitiva ni nada. Es la hoja de cálculo correcta y que suba y que corra. ¿Sí? ¿Vale? Interesante, ¿eh? Muy bien. Y nos aseguramos que refrescamos el notebook LM y es la última, ¿sí? Por eso no puede estar acumulando respuestas infinitas porque si no es inmanejable. Que te gusta una respuesta, la guardas como notas. ¿Vale? Interesante. Importante también recordarlo, ¿eh? Muy bien. Yo le fui diciendo un montón de cosas ayer. Genera el gráfico, le dije, sí, genéralo. Me has dicho que lo genere, pues lo generas. Se me guardó por aquí el gráfico, si no recuerdo mal. A ver, yo diría que es este. Sí, yo diría que es este. ¿Vale? Me generó este gráfico. Lo puedo descargar, lo puedo utilizar en una presentación, lo que sea. ¿Vale? No, o sea, me dijo que hiciera un gráfico y le dije, sí, hazlo. ¿Vale? Es este. ¿Vale? Luego, ¿qué más? Me dice que sí, que genera el gráfico, me lo explica, por cierto. Te explica el gráfico, cómo funciona. Y luego me dice aquí, ¿te gustaría que prepare un informe ejecutivo? ¿Vale? Completo en formato PDF, y le dije que sí, prepara el informe ejecutivo. Y entonces me hizo esto, informe de auditoría. Ah, no, este se lo pedí aparte, espera. Le pedí el PDF. Está aquí. Informe de auditoría de calidad. Ya en PDF, ¿eh? Yo no he hecho nada de esto. O sea, me lo hizo directamente. Me dijo que si quería el informe, aquí está el informe. Me lo puedo descargar, lo puedo trabajar. Es más, puedo generar el informe, descargármelo y subirlo como fuente. ¿Se entiende? Truquito, ¿vale? Me gusta este informe, me va a ayudar a alimentar mi notebook LM, pues lo descargo, lo subo como fuente. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale. Muy bien. Sigo. No sé cuántas páginas tiene, 4, 5, 4. Muy bien. Sigo. ¿Qué más le dije? Bueno, me explica el informe, lógicamente. Un poquito me dice, oye, esto está por aquí. Y me dice, ¿te gustaría que ajuste el formato de alguna sección? No. Ah, le puse otro prompt de los que tenéis aquí en la web. Le puse otro, no recuerdo dónde está. No sé si era este, pero bueno. Le puse otro prompt de los que hice por aquí, ¿vale? Estará por aquí, no os preocupéis, que es este, pero os lo enseño. Le dije, actúa como un consultor estratégico de calidad universitaria experto en detectar anomalías analíticas. Examina detalladamente la hoja de cálculo de rendimiento y satisfacción de las asignaturas, busca y detalla aquellas asignaturas que cumplan simultáneamente estas 3 condiciones. Tienen una tasa de éxito sobresaliente, presentan una tasa de no presentados alarmante, superior al 8%, y tienen una nota de satisfacción con el modelo de evaluación o seguimiento de la evaluación continua significativamente baja o un desajuste de la acción docente. ¿Vale? Y me presentó estas. La asignatura 34, la 22, la 12 y la 2. ¿Vale? Y me explicó por qué. Me enseña todos los datos, me enseña todos los datos y me dice todo. ¿Vale? Y aquí me dice el análisis individualizado por asignaturas. ¿Sí? De una hoja de cálculo enorme que yo no sé ver qué está pasando, le hago preguntas naturales en el chat, pueden ser prompts largos o preguntas cortitas, y me va a ayudar a encontrar los datos, me va a ayudar a interpretarlos, me va a ayudar a generar respuestas a preguntas que yo tenga, preguntas que le quiero hacer a mi equipo. Oye, dime 3 preguntas que le puedo hacer a mi equipo en una reunión para que me explique todo esto. Pues lo puedes hacer. Solo tienes que verbalizarlo, escribirlo y ponerlo en el chat central. ¿Sí? Preguntas, podéis interrumpirme cuando queráis. Tenéis que ir igual de rápido que yo, eso sí. Perdona, es que como he hecho rápido, digo... Si no me riñen luego. No, yo soy muy obediente. Hola, muchísimas gracias. Pero como evaluadora de calidad, literalmente, lo hice. Y me gustaría preguntarte cómo incluyes un proceso de validación y verificación. ¿Por qué? Porque me pasó auditando una universidad, literalmente. Y dije, voy a probar, ¿no? Tal cual. Sí. Me encontré que había desajuste entre mi propia evaluación como humana
Ajá. y lo que me daba Notebook. Por eso le pregunto, para mi Yo- propio trabajo personal y los Sí, demás, yo- ¿cómo haces para verificar que realmente todo eso al final? Siempre doy la misma respuesta. Para mí es muy importante que el humano esté en el loop de todo el proceso. O sea, que te puede ayudar la herramienta, por supuesto, pero siempre o nunca presentar algo sin haberlo validado, sin haberlo calculado, sin haberlo trabajado. A mí me preguntan muchas veces amigos míos que no trabajan en el sector y me dicen, no, porque la inteligencia artificial, no sé qué, va a deshacer todo. Y digo, mira, yo sinceramente me gusta trabajar con personas. Digo, para empezar, yo hablo con personas todos los días, con muchas o con poquitas. Digo, pero siempre interactúo con personas. Siempre agradezco ir a visitar a alguien, que vengan a verme, a hablar en persona. Vuelvo a la validación de todo. La herramienta es una herramienta. Y la herramienta se utiliza de forma correcta o incorrectamente. Todas las herramientas funcionan igual, y os lo dice un ingeniero industrial. ¿Vale? Pero todos hemos aprendido a utilizar una herramienta, no incluso un software, digo herramienta física. La puedes liar muchísimo con una herramienta física mal utilizada. ¿Vale? Es lo mismo. Para mí la respuesta, poner a humanos que sean especialistas del tema para validar si las respuestas que te acaba de dar la inteligencia artificial son válidas o no. De ahí la importancia cuando hablo con alumnos, sobre todo, y les digo, lo más importante para vosotros es haceros expertos porque no os dais cuenta de las respuestas que estáis entregando si son buenas o malas. Digo, creéis que lo que estáis entregando es correcto y un experto ve fallos constantemente en vuestras respuestas. A los profesores les digo, en inglés, que queda muy guay, pero es output is not learning, que es el resultado, no es aprendizaje. Porque el resultado, yo puedo hacer una web sobre algo que no tengo ni idea, pero me encontraríais fallos por todos lados seguramente porque no soy experto en el tema. ¿Sí? Os puedo explicar cómo utilizar la herramienta, cómo evitar el tema de la alucinación, cómo bajar riesgos, cómo la nota, que no sé qué, pero no soy experto en esto, no trabajo en esto. ¿Vale? Las herramientas en manos de expertos, claro, son increíbles. ¿Sí? Que es la ventaja que tenéis. ¿Vale? Y a los alumnos siempre les digo, tenéis que hacer esfuerzo para convertiros en expertos. Ayer justo hablaba con mi madre y me decía, ya, pero la gente joven, ¿qué hará? Digo, les va a costar mucho empezar a trabajar en cualquier sector, porque las posiciones juniors se están eliminando. Entonces tendrán que tomar riesgos y el gobierno debería ayudar a que los jóvenes tomaran riesgos. Pues si creas una empresa siendo joven, oye, no hay impuestos los primeros 2 años, no tienes que pagar los 3.000 euros, 3.001 euros que cuesta crear una empresa. No sé, ayuden a los jóvenes a arrancar y saldrán ideas buenísimas. Porque las empresas ahora a lo mejor no están contratando a tanta gente joven, pero tendrán ideas muy buenas, pues que les ayuden a salir al mercado laboral creando sus propias empresas. No sé, no soy presidente del gobierno ni quiero serlo, pero oye, pues hagamos algo, porque los niños irán saliendo de las carreras universitarias y tendrán que trabajar en algún lado. ¿Vale? Entonces, es complicado, pero ahí es la intención de convertirte en experto de algo lo más rápido posible y utilizar las herramientas de forma correcta. Pero sí, poner humanos en el centro, en el loop, en el proceso, constantemente. No eliminar, sino contratar a las personas correctas que sean expertos en la materia. ¿Vale? Muy importante. Muy bien. Le seguí haciendo preguntas, ¿eh? Diseñamos el rastreador de alertas. Le dije que sí, me diseñó un rastreador de alertas. Mirad. Me dice, ¿te diseño el rastreador de alertas? Y le dije que sí y me diseñó la misma hoja de cálculo, que es esta, pero me la diseñó con un rastreador que yo ahora puedo cambiar aquí, la tasa de éxito mínima. Le digo que ahora quiero que sea 80, ¿vale? Voy a 0,8 y de repente me cambia. ¿Habéis visto que ha cambiado los números de aquí abajo? Lo vuelvo a hacer, ¿eh? Pero si yo cambio aquí de 8 a 10, por ejemplo, ¿vale? De 8 al 10%, aquí ha cambiado el 12, pero espera, que lo muevo otra vez aquí a 90. 90, ¿vale? Mirad, 53, 55 y era 12 y ahora bajaba a 9, ¿vale? O sea, es como una especie de, yo cambio los parámetros y me cambia aquí el rastreador. Me preguntó si quería hacerlo y lo hizo solo. Se creó una nueva hoja de cálculo, me creó una pantalla inicial así como una especie de rastreador y lo hizo solo, ¿vale? Para que veáis un poco de qué va. Bueno, ¿qué más? Quiero que veáis un poco la calidad de las presentaciones y la calidad de las infografías y los mapas mentales y salto a la siguiente cosa. Sí, vamos bien. ¿Vale? Fijaros, voy a la parte de la infografía. Va muy bien para enseñar ideas rápidas, ya sea para un niño o para un adulto. Ya veis que aquí el nivel es un poco más para adultos. Se puede hacer de un nivel un poco más para niños si se quiere, un nivel mucho más profesional. ¿Vale? Le puedes dar en el prompt la connotación que tú quieras. ¿Sí? Y esta infografía, alerta de calidad, contradicción metodológica en el grado X del curso 24-25, y aquí veis todos los datos, ¿vale? Todos los gráficos, etcétera, ya veis. La clave es el prompt. Fijaros en la infografía, la clave, insisto, es el prompt de aquí abajo. Aquí es la clave para explicar lo que tú necesitas, lo que quieres expresar en la infografía, qué quieres expresar en tu... Es que tengo que enviar una infografía a mi
no sé, a mi equipo, a mi jefe, a lo que sea, y quiero que salgan los datos precisos de esto, esto y esto. Díselo, si te lo va a hacer, pero díselo. Por eso es tan importante el prompt. Vengo de la formación esta que os digo, y si no he dicho 1000 veces lo de no hay que hacer prompts cutres, hay que hacer prompts trabajados, y es la parte más importante que hay ahora en estos procesos. Trabajar bien en los prompts que estás creando, las peticiones que estás creando, es casi lo más importante para que el resultado sea óptimo, ¿vale? Muy bien, os enseño la presentación, la paradoja de la evaluación, la llamo así, ¿vale? Y este es el nivel, más o menos, ¿vale? A mí, a mi gusto, a veces hay demasiado texto, pero ya le he dicho en la presentación que tenía que ser explicativa. Le puedo decir que sea menos explicativa y reduce el texto, ¿vale? Y añade más gráficos. También la hace bastante bonita, como veis, y con gráficos y tal, pero para que veáis un poco que hay trucos si se lo dices correctamente en el prompt. Normalmente son unas 14, 15 slides, 10 slides, depende. Puedes decirle también el número y lo puede hacer, ¿vale? ¿Y qué más os iba a enseñar? El resumen de audio y de vídeo no consideré que fuera algo lógico aquí, pero si alguien quiere escuchar un podcast durante 20 minutos en el coche sobre esto, se lo puede descargar y lo puede escuchar. Mira, como anécdota, el otro día estaba en Madrid y volvía en coche. Y al día siguiente tenía una formación en un colegio IB, ¿sabéis? Del Bachillerato Internacional. Y claro, va muy aparte de la educación normal. Yo no fui a un colegio IB. Tienen sus metodologías y sus cosas. Pues, ¿qué hice? Me subí todo de contenido de IB, de metodologías IB, correcciones, evaluación, bla, 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 me lo subí a un notebook LM, me hice varios resúmenes de audio y estuve no sé cuántas horas escuchando en inglés, porque la formación era en inglés además, en inglés sobre el Bachillerato Internacional. Y dije, bueno, no, o sea, por lo menos tengo el vocabulario ya metido, ¿vale? Al día siguiente no lo hice nada mal. Además, era la primera presentación que hacía, o formación en inglés que hacía de Gemini Academy, y la verdad es que salió bastante bien. Pero menos mal que tenía un recurso para trabajarlo. Y el mapa mental quiero que veáis, porque ayuda bastante a entenderlo, que es dinámico, que puedes ir abriendo, si veis flechitas, como os he dicho antes, y si alguna cosa no os cuadra, podéis hacer clic en ella. Y cuando hacéis clic en ella, se os va a la zona del chat central, fijaros, ¿vale? Y ahora me está buscando en las fuentes de dónde ha sacado este dato concreto de esto que yo no sabía de dónde salía. Y me lo explicará aquí en la parte de abajo, ¿vale? Podéis hacerle preguntas concretas en el chat. Oye, he visto que en la celda tal, 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 o en la columna tal pasa esto. ¿Me puedes explicar por qué? Te lo explica, ¿vale? ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Notebook LM tiene esta capacidad. ¿Sí? Es un rack, alucina muy poquito, se inventa muy poquito, creo que es un 0,1%, creo que está validado así, ¿vale? Le subes tus fuentes validadas, le haces preguntas, le puedes hacer preguntas muy largas, prompts muy currados o preguntas más rápidas, ¿vale? Y genera contenido. Los que no la conocíais, ¿os ha gustado? Sí. Vale. Bien, los que la conocíais, ¿habéis aprendido algún truco nuevo? Os explico un par más. Hemos dicho que tocaríamos los 3 puntitos, a ver qué pasaba. Voy a tocarlo. ¿Vale? Me dice personalizar cuaderno, eliminar historial del chat. ¿Vale? Si quiero eliminar, porque ya llevo mucho preguntado, lo elimino por aquí. ¿Vale? Y si quiero personalizar el cuaderno, esto, a gente que le gusta, que es subir una foto que así cuando abras el cuaderno veas la foto y digas, ah, sí, es este. ¿Vale? Yo no soy de este tipo, mis cuadernos no llevan fotos. ¿Vale? Pero quiero que toquemos también este botoncito. No os he dicho antes que era importante, pero realmente esto es una novedad que empieza a ser importante, ¿vale? Toco y fijaros que aquí me cambia el tono del cuaderno, el tono del notebook LM. Es interesante, más para la parte pedagógica que para la parte administrativa, ¿vale? Pero os lo dejo aquí porque creo que es interesante. Puedes cambiar que el notebook LM sea de predeterminado a guía de aprendizaje a personalizado. O sea, de repente tu notebook LM, la parte central, se convierte en una especie de tutor de aprendizaje, si lo marcas como guía de aprendizaje. No te responde directamente a tus preguntas, sino que te ayuda a entenderlas. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se entiende? Tutor socrático, pregunta, respuesta, te va ayudando. No te da la fórmula directamente si le preguntas una fórmula. Te dice, vamos a trabajar, ¿vale? A veces te da un poco de, no, quiero ya la fórmula. Bueno, pues cámbialo, ¿vale? Pues cámbialo, ¿vale? Pero sí. Hice la prueba el otro día con un excitante manual de logística y no sé qué, de un grado de FP que me preguntaron, y lo puse en predeterminado y le dije, oye, quiero saber cómo se calcula el stock de emergencia de tu nave industrial, ¿vale? Y me hizo la fórmula, dice, la fórmula no aparece en las fuentes, pero con esto, que sí que salen en las fuentes, te ayuda a calcularla, pum. Y me la dio, pam, sumatorio de no sé qué, de no sé cuántos, vale. Y luego lo puse como guía de aprendizaje y no me daba la fórmula.
No, que vayas a las fuentes, que mires eso, que investigues no sé qué, que investigues no sé cuánto, ¿vale? O sea, se dio cuenta todo el mundo que cambiando el tono te cambia la respuesta, ¿sí? Muy bien, igual aquí, la longitud de la respuesta más larga o más corta. La podéis cambiar, vuelvo a tocar el botoncito es este de aquí, ¿vale? ¿Sí? Al lado de los 3 puntitos. Lo bueno de los notebooks LM es que se pueden compartir, ¿vale? ¿Con quién? Empezamos. ¿Veis aquí que sale mi equipo? ¿Chris, sales? No, no sales. Ah, sí, la segunda. Sales, ¿vale? Como interactuamos mucho Chris y yo, me pilla los que más interactúo, ¿vale? Son todos de mi dominio de google.com. En Google no podemos compartir notebooks LM hacia afuera. En todas las universidades, por defecto, en todas las cuentas educativas, por defecto está bloqueado, ¿vale? Solo puedes compartir notebooks LM internamente en tu dominio, ¿sí? Interesante para compartirlos, ¿en qué formato? Los que sois usuarios de Google lo sabéis. Se puede compartir en modo edición o en modo lectura, ¿vale? Si es en modo edición, porque trabajáis en equipo, que sepáis que os pueden modificar las fuentes y los recursos creados. Si lo compartes como edición, a lo loco, confías mucho en esa persona, ¿vale? Si lo compartes como modo lectura, confías menos o no quieres que te toque tu trabajo y entonces pueden consumirlo. ¿Qué quiere decir consumir un notebook LM? Pueden interactuar en la parte central y pueden consumir o tocar, ver los recursos creados en mano derecha, pero no modificarlos. Los que están, están. Por eso es muy importante lo de, si una respuesta te gusta, la añades como nota porque se va como recurso. ¿Se entiende? Pero no pueden generar recursos. Si lo compartes como lector, no lo pueden generar como recursos, ¿vale? No, no. En Gemini Enterprise yo diría que no, aún no. Vale. Sé que hay algunas métricas en la consola de administración para ver cosas, pero no es tan directo como ver lo que ha pasado, ¿vale? No sabes cómo lo están utilizando. Se puede utilizar muchísimo, lo utilizan muchos, para que se convierta en un tutor de gente cuando tú no estás disponible, ¿vale? Se puede hacer a modo de equipo. Oye, yo estoy formando a un equipo y yo puedo dejar notebook LM para que puedan hacerle preguntas en la zona central y le resuelva dudas y no vaya todo hacia mí, ¿vale? Si trabajáis con equipos un poco más grandes y tal, funciona muy bien internamente, ¿vale? Muy bien. Se comparte por grupos o se comparte a nivel personal, como estáis viendo, ¿eh? Con mi jefe, con Gonzalo, ¿vale? Y le digo lector o le digo editor o lo que sea, ¿sí? Muy bien. Y lo recibe como si fuera un email, como si fuera un fichero, ¿vale? Muy bien. Quiero que abramos también Gemini. Sí, perdona. Rápidamente, Sí, el no manual pasa de nada. marca. Lo digo porque para el tema de las presentaciones tienes un manual de marca. ¿Esto lo puedes subir como fuente y que todo el mundo trabaje en el mismo? Te voy a hacer la respuesta correcta. Puedes subir como fuente el logo de tu universidad, el logo, ¿vale? Las pautas de marca de tu universidad y lo que sea. Y le puedes decir en los prompts que las tome, ¿sí? Que ocurra o no ocurra depende mucho del prompt. Súbelas, pruébalo, inténtalo, ¿vale? La presentación que salga justo con la marca de agua donde tú digas y tal, el prompt tiene que estar muy currado, muy trabajado. Pruébalo, ¿vale? Lo sé. Ya lo sé. Por eso mi respuesta ha sido muy política. Vale, muy bien. Mira, el otro día, es que os voy haciendo anécdotas que es más fácil de entender. Mi hija recibió, tengo 2 hijos, una hija y un hijo, y recibieron las notas, ¿vale? Mi hija está en tercero de primaria, mi hijo en primero. En primero, pobre, hace lo que puede. Pero en tercero ya empiezo como a fomentar pues, que sea responsable y tal, ¿no? Entonces le subí las 3 evaluaciones de los 3 trimestres a mi hija del colegio, que me lo habían dado tal cual. Pues le hice una presentación estilo infantil para que entendiera dónde lo había hecho bien, puntos de mejora, trabajo del verano, ¿vale? Pues tomó en la presentación como portada el logo de la escuela. Yo no le dije nada de toma el logo de la escuela ni nada, pero se inventó, es que lo tengo en el portátil personal, pero bueno, da igual. Pero que sí, que el logo de la escuela sale allí, súper chulo. Pero si se lo dices en el prompt, yo creo que lo puedes seguir, ¿vale? Muy bien. Pregunta que os hago. ¿Y la diferencia con Gemini cuál es? Porque claro, si yo aquí subo fuentes y yo aquí hago preguntas y yo aquí creo recursos, pues hay 2 diferencias principales. Una, que evitas el concepto este de la alucinación, que no solo pasa con Gemini, pasa con ChatGPT, pasa con Claude, pasa con todos los modelos de chat, ¿vale? ¿Ok? Lo evitas muchísimo, baja mucho en picado el tema de la alucinación.
Y luego tiene una limitación, que puedes crear recursos, pero puedes crear los que están a la derecha, ¿vale? Entonces, si tú quieres crear un recurso más divertido, como una web llena de ejemplos que hablan de estas cosas que os he estado enseñando, ¿vale? No lo puedo hacer con NotebookLM, ¿vale? Me tengo que ir a Gemini, ¿sí? Entonces, si me voy a Gemini, ¿qué pasa? Que si yo me voy a Gemini... voy a hacer otra cosa, lo abro vacío, ¿vale? Si yo me voy a Gemini, me sale esto, que Google es muy bueno dejando a la gente así como todo limpio y a correr, ¿vale? ¿En qué deberíamos centrarnos? Y hay una palabra que no me gusta, que es pregunta. Voy a pedir, Chris, que cambien la palabra pregunta a Gemini. En Gemini no se pregunta. En Gemini se dicen las cosas, se piden, se exigen y se obliga. O sea, verbos imperativos a muerte, ¿vale? No preguntes, no hay interrogaciones. Se lo digo a mi madre así. A Gemini no le preguntes. Le preguntas a Google, al buscador. A Gemini le dices, o sea, hazme esto, punto, ¿vale? Hazme esto, crea esto, busca, tampoco me gusta mucho lo de busca, pero crea, genera, haz, verbos así, ¿vale? Muy bien. ¿Me voy a hablar de los modelos? No. No, aunque estamos en una situación para hablar de modelos. ¿Por qué? Porque vengo de algunas charlas que me dicen, claro, pero esto lo has hecho con el Pro. No, no hago nada con el Pro. Y tengo una cuenta de Google que, lógicamente, no es que sea Pro, es que no sé si la veis por ahí, pero pone Ultra, que ya no sé ni lo que es, ¿vale? Pero lo hago todo con los modelos más ligeros. Incluso son modelos gratuitos en las cuentas gratuitas educativas, ¿vale? No hay diferenciación, ¿sí? ¿Por qué lo hago con los modelos más ligeros? Porque lo que hago ya funciona. A no ser que seas un investigador que esté resolviendo el problema del siglo matemático de no sé qué, que necesitas un modelo Pro, pero si no, no, ¿vale? Hay equipos que sí que necesitan modelos pros. ¿Por qué? Porque están generando mucho contenido, muchos datos, trabajan con muchas cosas, ¿sí? Entonces sí que activa el modelo pro para ciertas cosas, ¿sí? Pero en tu día a día puedes trabajar con los modelos ligeros también y en momentos puntuales con el pro, ¿vale? Muy bien. Y entonces, ¿de qué va esto? Va de la parte izquierda, del más. Toco el más y os centro en un momento. Voy mirando el reloj, ¿eh? Fijaros, he tocado el más, ¿vale? Y aquí, fondo, no veis nada, pero no pasa nada, os voy leyendo. Aquí arriba, aquí hay una pequeña línea que casi no se ve, ¿vale? Y aquí arriba hay subir archivos, añadir desde Drive y más subidas, ¿vale? Esto en vuestras cuentas sale un pelín distinto, ¿vale? No sale el más subidas, sale directamente NotebookLM, que es lo que quería enseñaros. Resulta que ahora tenemos en Gemini la opción de hacer un concepto que en inglés queda fantástica la palabra, que es grounding, que es bajar a tierra, ¿vale? El concepto o la búsqueda de Gemini en la petición que le vas a hacer. ¿Cómo haces el grounding? Añades un archivo o los que necesites, añades lo que necesites desde Drive, o si ya tienes tu conocimiento y tus fuentes en un NotebookLM, fantástico, porque entonces, oye, yo tengo todo mi conocimiento sobre este concepto que quiero trabajar en este NotebookLM, en 1, en 2, en 3, los que necesites, los vas subiendo. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. ¿Esto qué hace? Hace que alucine menos Gemini como herramienta, porque le estás haciendo un concepto que se llama grounding. ¿Vale? ¿Se entiende? Muy bien. Sí. Qué buena pregunta. Gracias. Funciona solo con las fuentes. Me ha preguntado, cuando le enlazas un NotebookLM a Gemini, ¿qué toma en consideración? Solo las fuentes. ¿Vale? Ni la parte central del chat, ni los recursos creados. Hay una pequeña opción dentro de los chats de aunque hagas grounding, que pueda alucinar. De ahí la importancia de poner al humano en el loop, validar las respuestas, ver que todo es correcto, ¿vale? Os estoy explicando un concepto de evitar la alucinación haciendo grounding con documentación o con NotebookLM directamente, ¿vale? Pero no quiere decir que pueda haber respuestas que no coincidan o que haya algún problema, ¿vale? Por eso es muy importante validarlo. Por mi experiencia, hojas de cálculo con muchísimos datos, yo no me iría a Gemini a hacer nada. Ni a Gemini, ni a ChatGPT, ni a Claude, ni nada. Con muchos datos como los que me habéis pasado. Lo he probado y no. Lo he probado además en las 3 y no. ¿Vale? Mucho mejor utilizar un NotebookLM y trabajar de esta manera. Hay otra opción, pero es con las cuentas ya de pago de Google, porque tienes a Gemini integrado en tu hoja de cálculo, que luego lo abro y os lo hago.
¿vale? Pero es una cuenta de pago, ¿vale? Dentro de las cuentas educativas universitarias, para toda la universidad. Os lo enseño por curiosidad, que también funciona, ¿vale? Pero para que veáis que esta es la manera de evitar que alucine tanto. Pero mi experiencia me dice que es evitable. Por eso os he empezado a enseñar primero Notebook LM. Lo he camuflado con una pregunta y tal, pero esa era la intención, ¿vale? Muy bien. Y luego tenemos esto, la parte de creación. Porque Gemini, a diferencia de Notebook LM, que también crea cosas, pero las tiene contadas, aquí en Gemini la creación es más amplia, ¿vale? Tenéis la opción de crear imágenes, de crear vídeos, de esto que nadie entiende lo que es, ¿vale? Además se llama igual que una empresa de diseño, y igual que un LMS, casi. Entonces la gente ¿no? La gente educativa explota, dice, ¿pero qué es Canvas? ¿Sabes? Gracias. No es el LMS, ¿vale? No es la app de diseño, ¿vale? Es lienzo en blanco, que es realmente para lo que sirve un Canvas dicho en inglés. Es un lienzo en blanco, ¿vale? Sirve para crear apps, webs o informes como una especie de editor de texto que tú puedes interactuar con la inteligencia artificial. Os lo he resumido así, ¿vale? Webs, apps, informes. La web que habéis visto aquí, que os he enseñado yo, esta web de aquí, la he hecho con Canvas activado, pasándole los ejemplos y le he dicho, oye, créame una web porque tengo que hacer una formación mañana, porque la hice ayer esta web, mañana tengo que hacer una formación y quiero explicar estos ejemplos y quiero que me los pongas así, 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 y así me lo hizo. Esta web la hice así, con Canvas activado, pidiéndole que me hiciera una web. ¿Vale? ¿Se entiende? Muy bien. ¿Qué más? ¿Hay más herramientas? Sí. ¿Sí? Hay una herramienta que se llama Deep Research, fondo que no lo veis, es la primera de aquí abierta, ¿vale? Deep Research. Luego tenemos crear música, súper divertido, pero no le veo la utilidad para hoy, ¿vale? Vengo de una formación que sí, que les ha gustado muchísimo, la de crear música, ¿vale? Y luego tenemos la de aprendizaje guiado, que se parece a lo del cuaderno, lo del notebook, cuando lo pones como si fuera una guía de aprendizaje. Es muy parecido. Si en algún momento queréis aprender algo, lo que sea, venid aquí, activad aprendizaje guiado. Vais a alucinar. Si hay algún experto en la sala de algún tema concreto y sois profesores de eso y tal, probadlo. ¿Vale? Yo lo hice con un tema de diagonalización de matrices, que no sé si hay algún matemático en la sala o alguien que se acuerde de diagonalizar matrices, pero es un concepto que te enseñan en el cole y en la uni a mecanizarlo casi y no entiendes el porqué. Pues lo activas y te explica el porqué. Y si le haces las preguntas correctas, incluso le ves el sentido. Que dices, gracias, me has explicado el sentido del porqué. O sea, ya es, ¿sabes?, la evolución de la rueda, ¿vale? O sea, activarlo si queréis aprender algo. La verdad es que es muy divertido, ¿sí? Yo lo he probado con idiomas, lo he probado con muchas cosas, probadlo. Por ejemplo, yo estudié en Italia el último año de carrera, mi máster lo hice en Torino. ¿Y aprendí italiano? Sí, aprendí italiano. Lo olvidé allí. O sea, aprendí antes de ir y cuando me fui allí lo fui olvidando, ¿vale? Pero le dije, oye, quiero recordar mi italiano. Ayúdame a recordar mi italiano porque teníamos un viaje a Italia y puse aprendizaje guiado y, oye, quiero ir al supermercado, quiero pedir en un restaurante, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y te va ayudando. ¿Vale? Muy chulo. Pero voy a lo que voy. Canvas activado. Le puedo pedir que me haga un informe sobre algo del cual yo he pillado, por ejemplo, un Notebook LM que me haga el... Como veis, tengo notebooks LMs random de todo tipo, ¿vale? Este, por ejemplo, Ecos del rendimiento académico en España, que es uno de las hojas de cálculo que me pasó Ana, ¿vale? Y aquí le puedo decir, con Canvas activado, créame una web que resuma, ¿vale?, todo esto, este informe, bla, 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 o créame un informe interpretando los datos. Voy a hacer una cosa locura, que es aquí en directo hacer algo. Crea un informe, un prompt muy simple, que nunca se tiene que hacer así, pero lo hago por necesidad. Crea un informe que ayude a interpretar los datos que aparecen en la fuente del Notebook LM que te he enlazado. ¿Vale? Si me lo pudiera currar más, mejor, ¿eh? Me arriesgo muchísimo haciendo así, ¿vale? Muchísimo, a ver qué sale. Muchas gracias, Chris. 4:05 me dicen, vamos a ir acabando en 10 minutos, ¿vale? Si tenéis preguntas, me hacéis preguntas, ¿eh? ¿Qué problema? Dime. Mira, mi sensación personal es que cuando no le pongo yo la interrogación, cuando le obligo, me hace más caso. Hay que tratarle, pues como lo que es, no mal, pobre.
O sea, con respeto siempre, porque no sabemos qué puede pasar en el futuro, ¿vale? Pero hay que ser tajante, ¿vale? No hay que darle margen. Mi madre me educó de una manera que era como... Yo salí muy bien por lo que podía haber pasado, ¿vale? Y mi madre me dice, es que tú eres muy estricto. Tú con los niños eres muy estricto. Digo, yo los llevo así. Digo, tú tuviste uno, yo tengo 2. Digo, también es la diferencia. Yo era muy bueno, mi hijo no acaba de ser tan bueno como yo. ¿Vale? Digo, yo tengo que marcarlo más. Ya está, es la diferencia, ¿vale? Pero más o menos va por ahí, ¿vale? ¿Más exigente o menos exigente? Mi madre le pediría perdón a Gemini. Perdona, ¿te puedo preguntar? Va por ahí. Vale, ha hecho el informe, ¿lo veis? Ha hecho el informe y es un editor de texto además, con lo que me ayuda ahora a interactuar con este informe y con la inteligencia artificial a la vez que yo quiero modificar algo. Os lo enseño como algo interesante a recordar de Canvas, ¿vale? Lo que dice no soy capaz de ver si es cierto o no, los expertos sí, ¿vale? Vosotros sí, ¿vale? Pero para que veáis que yo ahora puedo interactuar con esta parte de aquí. Si no quiero que sea interpretar, lo elimino. Es un editor de texto tal cual, ¿vale? O sea, ¿sí? Pero lo bueno que tiene es esta herramienta lateral de aquí, que veis, que yo ahora puedo seleccionar, por ejemplo, este apartado 1, lo voy a seleccionar entero. Epa, entero, me he pasado hasta el 2. Bueno, me voy hasta el 2, ¿vale? Y ahora, fijaros que aquí me sale una especie de ventanita que me dice pregunta Gemini. Le puedo pedir alguna cosa sobre este apartado 1 y este apartado 2, pero también puedo hacerlo de forma más rápida, que es cambiar la longitud. Oye, te has pasado aquí, quiero que sea un poquito más breve. O no, necesito más explicación, pues básicamente lo alargas. A largo o a muy largo, ¿vale? Lo voy a dejar en largo. Y ahora veis que se pone a pensar en la parte izquierda y me va a alargar este informe. Esta parte del informe me la alarga, ¿sí? O podría hacer, aquí es el cambio de tono, ¿vale? Si tenéis mucha confianza con vuestro equipo, pues le podéis bajar el tono y es ¿qué pasa, bro?, literal y cosas así más jóvenes, ¿vale? Y si queréis que sea como muy de usted y muy de tal, le subís el tono a algo muy formal, arrastrando un cursor, ¿eh? Como habéis visto, lo mismo, el tono y la longitud. Ahora ya me está haciendo ya el cambio de longitud, ahora lo hará, ¿eh? Ahora cuando acabe, sale. Mira, y me dice dónde están los cambios, ¿vale? Me los deja marcados para que veamos la diferenciación, ¿vale? Y lo dicho con el tono igual, ¿eh? Puedo seleccionar y puedo cambiar el tono de este primer párrafo y lo puedo hacer muy formal o muy informal, ¿vale? Como queráis, no lo cambio, lo dejo tal cual, ¿vale? Pero para que veáis. ¿Para qué sirve esto? Para que los expertos interactúen con el informe, lo vayan desarrollando con ayuda de inteligencia artificial sin tener que ir trabajando en un documento, copia, pega, no. Lo podéis hacer así. Con grounding añadido, porque le he subido un notebook LM para que tomara toda la noción de allí, ¿vale? Y le he pedido en un prompt que me hiciera un informe. Muy cutre, pero si os curráis el prompt, mejor será el informe. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. No quería llegar hasta aquí, pero aunque queden 5 minutos os lo explico. Y ya está. Aquí tenemos, para los que sois usuarios de Gemini, ya las conocéis seguramente, ¿vale? Para los que no lo seáis, a lo mejor pues no las conocéis o lo conocéis por otro nombre en otra empresa, ¿vale? Pero esto de las gems que veis aquí veis, perdón que estoy cruzando por la luz todo, vale, alegría. Aquí pone gems, ¿sí? Y esto de las gems o gemas son los asistentes de Gemini. ¿Y qué es un asistente en Gemini? Lo resumo de una manera muy sencilla. Si un prompt lo vas a utilizar más de una vez, es un asistente. Y lo repito tantas veces como sea necesario. Si un prompt lo vas a utilizar más de una vez, es un asistente. Guárdatelo como una gema. Si vas a hacer una gema, cúrratelo. Cúrratelo. Porque si vas a hacer una gema que vas a utilizar muchas veces en tu vida, por lo menos que esté muy currada. Que no sea un prompt de 3 líneas. ¿Vale? Sé que no lo voy a demostrar, pero os lo voy a explicar todo de palabra. ¿Vale? Voy. Si yo abro gemas, ¿vale? Y voy a crear una nueva gema, lo primero que me pregunta es el nombre de la gema, asistente de interpretación de informes de no sé qué, de no sé cuántos, ¿vale? ¿Sí? La descripción, y aquí le diré, dime hola y arrancamos, sube el informe que quieras y te ayudo, le pones una descripción así como muy sencilla, ¿vale? ¿Sí? Recuerda esta descripción que en el prompt va a ir, ¿vale? ¿Y el prompt dónde lo pones? Lo pones aquí abajo. Aquí, en esta cajita, ¿vale? Y aquí te pones a escribir como loco, a lo Cervantes, si hace falta. Y dirás, hombre, ¿no hay algo más efectivo para hacer? Sí,
te abres una ventana paralela de Gemini y le dices, Gemini, que resulta que estoy pensando en diseñar una gema, que será mi asistente, ¿vale? Resulta que estoy así, ¿vale? Me lo estoy pensando, lo quiero hacer. Tú me vas a ayudar, no te estoy pidiendo permiso, tú me vas a ayudar a crear esta gema creándome el prompt que me va a alimentar esta gema, ¿vale? Me vas a ayudar, ¿sí? Y te voy a pedir que hagas esto, esto y esto, y ahí sí que te lo curras en Gemini, ¿vale? Entonces Gemini actúa como, me vuelvo en una especie de consultor de inteligencia artificial que te ayudo a crear asistentes. De todo lo que me has explicado, veo que te falta aquí, aquí y aquí. Y tú le respondes, tienes razón. Pues sí, me faltaba esto, me faltaba lo otro, tal, 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 tal. Y cuando tengas el prompt creado con Gemini, para tu gema, lo copias y lo pones aquí dentro. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Guay el truco? Te vas a Gemini y haces una especie de prompt para tu gema. Y cuando lo tengas muy currado, te lo pones en tu gema y tienes la gema hecha. Pero te digo otro truco. Perdona, Dion. Dime. Ah, vale. Te digo otro truco, os digo otro truco que va muy bien, que es añadir conocimientos a tu gema. Grounding a tu gema. Si tu gema va de análisis de no sé qué, de no sé cuántos, súbele un documento que tengas, súbele algo, un notebook LM, para que entienda que la interpretación que tiene que hacer tiene que seguir unas pautas que están en tus fuentes del notebook LM. O un PDF que tengas con lo que tiene que hacer, o lo que sea. Añádele grounding a tu gema. Lo añades aquí, con el más. Aquí le añades el contenido que quieras para bajar a tierra. ¿Veis? Subir archivos, añadir desde Drive o incluso notebooks LM. ¿Sí? Y tienes un super asistente ahora. Dime. Una pregunta. Estamos hablando de análisis de datos, ¿no? Un momento. Ah, sí, un momento, voy. Si no, ¿eh? Porque hemos visto primero el notebook, ¿no? Sí. Claro, era una conversación. Le ibas Sí. preguntando, te iba diciendo, si queremos un poco estructurar el análisis a hacer, entonces, claro, lo que se me ocurre es ir a una gema, ¿no? A una gema para decirle, hazme este análisis primero, luego este, tal. La pregunta es, ¿en el notebook LM se podría darle como fuente las instrucciones para asegurar que te hace siempre la propuesta de análisis que hemos pensado, para que no sea improvisado cada vez? Te diría que como fuente, no. No. Yo lo que te diría es que ese prompt que le indica el análisis estructurado que tú quieres hacer, que lo tengas a mano, si lo quieres como fuente, pero que lo tengas a mano porque yo lo pondría en el chat central del notebook LM que estás trabajando. Y le dices, te voy a pasar el análisis estructurado que quiero que hagas y por favor dame la respuesta con este orden, con este análisis, con esta estructura que te estoy pidiendo. El chat central te lo va a dar. Vale. No te generará el recurso, pero entonces con la respuesta que te dé la guardas como nota y ya la tienes como recurso. Vale. ¿Y ¿Vale? algún truco para...? Porque si queremos analizar los datos, no solo identificar qué asignatura está por debajo de tanto, sino viendo todos estos datos, ¿no? Clasifíquemelas, por ejemplo, ponderando algún elemento, ¿no? Entonces aquí ya hay más instrucciones de cálculo matemático, ¿no? Para asegurar que sigue estas instrucciones. Yo se las subiría como fuente, las instrucciones. Si las tienes instrucciones como escritas, fuente. yo sí. Creo que sí. Estamos hablando de datos muy complejos y de toma de decisiones complejas. Si las tenéis escritas en un documento, lo que se tiene que hacer, las fórmulas que hay que hacer y tal, yo las subiría como fuentes y le diría en el prompt, te he pasado una fuente que habla justamente de eso. Sí. ¿Vale? Que luego a veces... Pero sí. Sí, intentadlo en el notebook LM y mirad las respuestas también. Mejor que no en una gema. Yo me fío más. Con datos así, ya os lo he dicho desde el principio, me fío más del notebook LM más que en una gema. Ok, Sí. gracias. De momento no. De momento han puesto notebooks en gemas, ¿no? Pero gemas en notebooks de momento no. ¿Vale? Más preguntas. ¿Podrías crear una gema, por ejemplo, de calidad de docencia, ¿no? Con todas las tasas de rendimiento, etcétera, y luego que cada centro se pudiera configurar esta gema? Son compartibles las gemas, como los notebooks LM. Son compartibles dentro del dominio. Por lo tanto, me hablas de centros y no sé si el centro tiene el mismo dominio el uno del otro, porque hay universidades que sois un grupo de universidades y que tenéis diferentes dominios distintos. Entonces, lo único que se me ocurre es que si pasa eso, si tenéis dominios distintos, ponéis las instrucciones de una gema en un documento y le pasáis el documento y cada uno se construye su gema. Si tenéis todas el mismo dominio, entonces sí, os lo podéis compartir. Y lo pueden configurar según sus necesidades. Claro, Okay. y adaptar cada departamento como quiera. Sí, ¿vale?
Por mi parte he hablado muy rápido, he dicho muchas cosas. Nos quedamos aquí un rato más, Chris. Nos quedamos un rato más. Tenéis mi contacto, oscarlupon@google.com. Si necesitáis ayuda de lo que sea, aquí estamos, ¿vale? Soy un poco friki. ¿Podemos conseguir que nos hablen en tono Yoda a su Padawan? Puede ser, no lo he probado. ¿Podríamos enseñar a...? Puede ser, seguramente si le enseñas, seguro que lo hará. En cada prompt le pones una línea o una que te hable así, ¿no? Que te responda como... O Vale. viceversa, de maestro a... Sería bueno, sería bueno. Bueno, lo que os digo, en España tenemos un equipo, el equipo de Google for Education y el equipo de Google Cloud. Si sois de la zona que habla catalán, pues me toca a mí, en la parte de educación. Si no sois de la zona que habla catalán, está mi compañero Mariano, que es como yo, pero en andaluz, tiene más gracia todavía. Y se mueve mucho, además. Entonces, tenemos a Mariano, que es la parte formativa, y tenemos al equipo de Google for Education también, con Gonzalo Romero, con María y con varios más, Laura, Espe, que nos ayuda a cubrir todas las necesidades, equipo legal, equipo de todo. Y el equipo de Google Cloud, en Cataluña tenemos a Chris, en España tenemos a Susana, que está trabajando con la parte de universidades, más todo el equipo que rodea todo el equipo de Google Cloud. Así que cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos. Y muchísimas gracias. Club de Excelencia, WOC y todo. Muchas gracias.